Bienvenidos. En esta clase vamos a continuar utilizando la ley de Gauss para poder explorar medios dieléctricos. Lo que vimos en la clase anterior fue la ley de Gauss expresada tanto en su forma integral como en su forma diferencial, en el caso en que uno tenga medios dieléctricos involucrados. Y la ley de Gauss ahora se convierte en una ley de flujo, en la cual lo que se evalúa es el flujo de un nuevo ente vectorial que es el denominado vector desplazamiento. Este vector desplazamiento está compuesto básicamente por el campo eléctrico multiplicado por epsilon 0, pero también tiene en cuenta la polarización del medio material. En el caso en que yo pueda pensar o pueda suponer que la polarización, el vector de polarización va a ser proporcional al campo eléctrico, y de tal forma que P y D sean proporcionales al campo eléctrico, siendo esas constantes de proporcionalidad, como vemos en la placa, chi y epsilon, y las pudiera asumir como constantes, esos dieléctricos los vamos a llamar dieléctricos lineales. Hay toda una familia de materiales que satisfacen en un rango dado, generalmente campos eléctricos débiles, ese comportamiento, y la ventaja de poder identificar esta relación es que uno no está pensando el campo eléctrico en un punto del espacio como la respuesta del dieléctrico a un eventual campo eléctrico externo inicial que luego indujo una polarización y que eso modificó el campo eléctrico en cualquier punto externo del espacio y que a su vez polariza, sino que casi uno puede pensar que está recibiendo toda la información al mismo tiempo. Si yo estoy dentro de una de las tres simetrías para las cuales la ley de Gauss me es útil, léase esferas, cilindros o planos, al resolver el vector desplazamiento, automáticamente voy a tener el campo eléctrico y el vector de polarización. En cuanto al tratamiento de los problemas, es muy útil, en vez de estar trabajando con la permitividad de epsilon del medio, trabajar con lo que llamamos la constante dieléctrica, que es una constante adimensional, es siempre mayor que 1, y es simplemente la relación o el cociente entre la permitividad del medio y la permitividad del vacío. Entonces nosotros durante la clase pasada lo que estuvimos haciendo fue trabajar con este problema. Inicialmente consideramos una carga puntual sumergida en un dieléctrico infinito, pero lo que vamos a hacer ahora es dar los detalles del caso de carga puntual que viva en el centro de una esfera dieléctrica. Y yo voy a asumir que esa esfera tiene un radio R grande. Entonces, vamos a plantear muy brevemente la ley de Gauss para los puntos interiores al dieléctrico, o sea, un radio R menor al R grande, y para los puntos exteriores al dieléctrico. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar que tenemos nuestra esfera dieléctrica, aquí, y aquí, en la zona del centro, voy a poner la carga puntual más Q. Entonces, esta va a ser todo dieléctrico, todo relleno dieléctrico para mí. Y lo que voy a estar marcando acá es la frontera de mi esfera dieléctrica, que como ya dije, le vamos a dar un radio R grande. O sea que este radio va a ser R grande. Entonces, yo lo que quiero determinar es campo eléctrico y polarización en los puntos internos y externos. Ya lo recorrimos en la clase pasada. En el caso de los puntos internos, lo que voy a hacer es tomar una superficie gaussiana con un radio R chico que viva aquí adentro, donde este sea el R, y entonces voy a tener una superficie gaussiana S0 que esté delineada allí. Si yo planteo la ley de Gauss en este caso, lo que me va a decir la ley de Gauss es que el flujo del vector desplazamiento a lo largo de esa superficie S0 tiene que ser igual a la carga libre encerrada dentro de esta superficie S0. Pero por carga libre encerrada es toda carga externa al medio dieléctrico en sí. O sea que para nosotros va a ser esa carga más Q. Como
Tal cual como nos pasó en el caso de campo eléctrico, el resultado de esta integral está dictado fuertemente por la simetría. Yo lo que voy a plantear es que esto tiene que ser d por 4pi radio cuadrado y esto tiene que ser igual a q. De manera que a partir de acá el vector desplazamiento me queda entonces 1 sobre 4pi q sobre r cuadrado n sub r. Y con este vector desplazamiento yo lo que puedo tener es el campo eléctrico a través del vínculo que conozco, que es el vector desplazamiento dividido la permitividad del medio, el épsilon, o sea que me va a quedar 1 sobre k 4pi epsilon 0 q sobre r cuadrado n sub r, y si quisiera también podría obtener a partir de acá el vector de polarización, porque el vector de polarización es chi por e, esa constante chi la escribo como epsilon menos epsilon 0, y entonces me queda todo cerrado de esta forma. Esto en lo que hace a los puntos entonces interiores al dieléctrico. Resultado, ya lo habíamos discutido, se atenúa el campo eléctrico en el interior con respecto a la situación que esto fuera vacío por un factor que es igual a la constante dieléctrica. Esto fue entonces puntos R menores que R. Veamos ahora, analicemos qué pasa para los puntos R mayores o iguales a R, que este es el punto que de alguna forma lo había dejado como para que lo plantearan o lo pensaran antes de que lo estuviéramos atacando aquí. Y entonces si yo planteo eso, lo que estoy haciendo es tomar una superficie gaussiana, pero que ahora tiene que estar en un radio más grande va a ser un radio más grande que el radio de la esfera dieléctrica. Y esa superficie la voy a llamar S1 para que se distinga bien. Entonces, si yo lo que hago es calcular ahora el flujo del vector desplazamiento a través de esta superficie S1, lo que voy a hacer es nuevamente poner de este lado cuánto vale la carga encerrada. Pero la carga encerrada, la carga libre, sigue siendo más Q. Fíjense que no hay otra carga encerrada libre que no sea esa. De vuelta, este lado está resuelto por la simetría del problema, es 4pi radio cuadrado, aquí me queda Q, y entonces el vector desplazamiento me da 1 sobre 4pi Q sobre r cuadrado n sub r. Es el mismo vector desplazamiento que tenía anteriormente. Fíjense que no hay ningún cambio frente a que yo lo evalúe en los puntos interiores o en los puntos exteriores. Lo que sí, cuando yo quiera ahora obtener el valor del campo eléctrico en estos puntos exteriores, queda claro que en vez de dividir este d por el épsilon, como ya estoy en la zona en la cual estoy en el vacío, la permitividad del medio va a ser la del vacío. Entonces, en vez de dividir como cuando estaba aquí dentro por k veces epsilon 0, voy a dividir solamente por epsilon 0. Y esto me va a quedar 1 sobre 4pi epsilon 0 q sobre r cuadrado n sub r. Y el vector de polarización, entonces, en este caso, es la diferencia entre la permitividad de este medio y la permitividad del vacío. Pero esto va a ser 0, porque este medio es el vacío. Entonces, la chi que yo tendría que utilizar como constante de proporcionalidad para con el campo eléctrico, chi es igual a 0. Entonces, fíjense que lo que estoy viendo acá es que hay un salto tanto en la polarización como en el campo eléctrico. En el campo eléctrico, cuando yo estoy en los puntos interiores, lo que estoy viendo es el campo eléctrico del vacío
atenuado K veces. Pero cuando me voy del lado de afuera, fíjense el resultado. Es carga puntual. O sea, si yo estoy parado en este punto, estoy viendo esta carga más Q y soy completamente ciego al material dieléctrico. En este caso en particular, fíjense que esto es altamente consecuencia de la simetría que estamos teniendo y de que estamos explorando. Porque en realidad lo que estamos diciendo es que el campo eléctrico que el material polarizado está haciendo en un punto externo va a ser cero. Pero eso no es la forma en la cual nosotros empezamos a trabajar el concepto de dieléctrico. Si ustedes recuerdan la primera placa, y quiero hacer un paréntesis en este punto, cuando nosotros estuvimos trabajando el concepto de polarización, pensamos en un material que se había polarizado como respuesta a un campo eléctrico externo. Teníamos un campo eléctrico E acá, y la respuesta de este medio material a ese campo eléctrico fue polarizarse. Lo primero que hicimos nosotros fue pararnos en un punto del espacio y ver cuál era la contribución con respecto al potencial y el campo eléctrico en este punto solamente proveniente del material polarizado. Cuando uno mira este problema, daría la sensación de que una vez que uno está afuera, el hecho de que acá exista un material polarizado no contribuye absolutamente en nada a este punto. Total, todo lo que veo es la carga puntual puesta en el origen. Esto es consecuencia solamente del tipo de simetría que estamos nosotros considerando. Va a ser un caso particular, no va a ser el caso general. En el caso general, lo que voy a tener es que el potencial o el campo eléctrico en este punto va a depender tanto del campo eléctrico externo como del material polarizado en sí. Ambos en su conjunto. En este problema en particular, da la sensación de que yo me voy hacia afuera y estoy completamente ciego con respecto a lo que puse ahí adentro como dieléctrico. Muy bien. Avancemos ahora y hagamos un problema o ataquemos un problema que tenga que ver con una simetría plana y eventualmente que nos quede el caso cilíndrico para trabajar después en clase de problemas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es otro ejemplo en el cual vamos a poner un capacitor, o sea, de placas paralelas, o sea que voy a poner dos placas aquí. Una de las placas va a ser positiva, la otra va a estar cargada negativa. Y obviamente aquí va a haber entonces un campo eléctrico en esta situación que yo lo voy a llamar E0. O sea que cuando esté en esta situación, el campo eléctrico que vamos a tener aquí va a ser E0. O sea, de alguna forma lo que estoy atacando es uno de los problemas que en la clase pasada estuvimos mirando, simplemente de manera cualitativa, a través de la inspección de una serie de gráficos que presenta Serway para este problema. Entonces, cuando no tenga nada aquí, cuando esto sea vacío, el campo eléctrico va a ser E0. Y lo que vamos a hacer ahora es plantear qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos esas dos placas, pero entre medio de ellas, lo que vamos a hacer es sumergir un medio dieléctrico. O sea que la segunda situación, o la que queremos realmente abordar, es la situación en la cual tenemos esto aquí, pero a su vez esto es un medio dieléctrico. Y es más, es un medio dieléctrico que tiene una constante dieléctrica K.
Ustedes saben que ya con que me den el valor de K me están dando el indicio de qué medio se trata. Bueno, yo tengo dos posiciones acá. Lo que quiero hacer es, les voy a dar cuáles son las incógnitas para mí en este problema. Voy a dar una serie de datos primero para poder trabajar. Y la serie de datos es que las láminas estas van a tener un área de 1 metro cuadrado. Y voy a decirles que la cantidad de carga Q, en un caso positiva y en el otro caso negativa, o sea, aquí será más Q y de este lado será menos este valor de Q, son 30 microcoulombs. Y esta capa de dieléctrico, yo tengo distintas formas de dar la información. En particular, lo que voy a hacer ahora, si les simplificara la vida, les daría un valor de K y ustedes en función del valor de K podrían ir a la tabla que estuvimos explorando en la clase anterior y podrían darse cuenta de si esto es acrílico, por ejemplo, o si es vidrio o algún otro tipo de material. Lo que voy a hacer en este momento es dar el dato de una manera un poco más complicada. Les voy a decir que la permitividad del medio, la permitividad del dieléctrico, vale 15 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrado sobre newton metro cuadrado. Ese va a ser mi dato. Entonces, lo que voy a querer saber en orden es cuáles son mis incógnitas. Por un lado, voy a querer saber cuánto vale el vector campo eléctrico resultante en el dieléctrico, en el interior del dieléctrico. Lo otro que quiero conocer son las sigmas de polarización y ρ de polarización. Después, quiero conocer cuál es el E inducido y quiero saber cuánto vale el campo eléctrico libre, que es el del caso original. Entonces, lo que voy a estar haciendo es una mezcla entre la visión que uno tiene cuando plantea Gauss, que es muy pragmática, es venir y directamente obtener el vector de desplazamiento y de ahí despejar el campo eléctrico, y la visión que uno tiene en cuanto a cómo visualizar la debilidad o el debilitamiento del campo eléctrico en el interior. Visualmente, yo tengo dos formas de hacer eso. Vamos a avanzar primero con el cálculo del vector campo eléctrico total y de sigma p y de ρ sub p. Entonces, lo primero que quiero saber, o que yo voy a plantear, es una superficie gaussiana que la voy a plantear aquí, haga esto y se venga hasta acá. Si quieren, me puedo pasar de largo, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Y uno le conoce cuál es la normal exterior. En este caso, tengo una en esta etapa, una en esta etapa. Pero obviamente aquí espero que no haya campo eléctrico, para nada. Entonces el único flujo que realmente me va a interesar es el flujo a través de esta superficie. Y entonces cuando planteo la integral de d escalar diferencial de superficie a lo largo de la superficie S0, donde esta es la superficie S0, todo el cilindro este que planteé es S0, en términos efectivos solamente me va a quedar el flujo a través de esa tapa. Yo lo que voy a tener que ver es cuánta carga vive encerrada acá. Entonces, lo que me va a entrar es esta cantidad de carga libre, la que entre en esta zona sombreada de rojo. Supongamos que en términos de superficie esto sea un delta S.
la sección de ese cilindro gaussiano. Entonces, yo sé que de acá esto va a ser D por delta S. Yo espero que el valor de D no cambie. Obviamente que voy a estar despreciando efectos de punta en este caso y voy a trabajar esto para poder tener un número como si se tratara de un capacitor infinito. Del otro lado, tiene que ir la carga libre encerrada. Pero esa carga libre va a ser el sigma que viva en esta superficie por el delta S. Fíjense que el dato no está directamente el sigma, pero me están dando la cantidad de carga que vive en la placa y el área de la lámina. O sea que indirectamente me están diciendo que esto es 30 microcoulombs por metro cuadrado. O sea que estaba escondido el dato. Simplifico los delta S y entonces lo que me doy cuenta es que lo que tengo a partir de acá es el vector desplazamiento que es igual a sigma, esta cantidad que numéricamente ahora ya la tengo, en I. Con este vector desplazamiento voy a hacer dos cosas. Por un lado, voy a obtener el campo eléctrico. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en el interior del material entonces? Va a ser este vector desplazamiento dividido la permitividad del medio. Entonces esto va a ser sigma sobre epsilon en I. El valor numérico específico que voy a tener para esta cantidad, una vez que ponga los valores de la constante epsilon que ya me dieron, este valor epsilon que está aquí, y ponga el valor de sigma, que vengo desde acá, numéricamente este campo eléctrico va a valer 2 millones, 2 por 10 a la sexta, volt por metro. O sea que ese valor lo tengo y lo tengo de manera numérica. Si por otra parte lo que quiero es el vector de polarización, lo que tengo que hacer es Q por E. Pero esto es epsilon menos epsilon 0 multiplicado por E. Fíjense que tengo el epsilon, era dato, tengo el epsilon 0, ya lo conozco desde la clase 1, y tengo el valor del campo eléctrico total que lo tengo allí. Si reemplazo todo eso, esos números, pongo este valor de E, el valor de epsilon 0, el valor de epsilon, para el vector de polarización, lo que voy a tener es 12,3 por 10 a la menos 6 coulombs sobre metro cuadrado. Muy bien. Con estos datos entonces, fíjense que yo puedo automáticamente darme cuenta, perdón, y me falta el signo de la dirección del versor, que es en el versor I. O sea que este medio es un medio que está polarizado hacia allá y está polarizado con esa magnitud, pero es constante. Entonces, automáticamente eso lo que me está mostrando es que si yo pienso en términos de ρ sub p, que era menos la divergencia de p, esto automáticamente me doy cuenta que me va a dar 0. No voy a tener una distribución de tipo volumétrico en las cargas de polarización allí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, uno va a tener la nube de dipolos que se va a formar. Pero lo que me dice esta información que acabo de obtener es que yo voy a tener un sigma p menos que va a ser p escalar menos i y me va a decir cuánto va a valer el sigma de polarización en esta capa. Esto va a ser sigma p menos. Y que por otra parte voy a tener un sigma p más en esta otra frontera exterior.
Fíjense que el vector de polarización es el mismo en los dos casos. El vector de polarización es un valor constante en este problema. Es esta cantidad que vemos acá. Pero cuando yo estoy en esta frontera, la normal exterior que tiene el dieléctrico es menos inversor. Es esta. Eso hace que después de tomar ese producto escalar me quede menos 12,3 por 10 a la menos 6 coulombs sobre metro cuadrado. Cuando yo vaya a esta frontera exterior, la normal exterior aquí va a ser inversor. Y eso es lo que me va a dar lugar al sigma P más, que es P escalar I, y entonces me va a quedar 12,3 por 10 a la menos 6 coulombs sobre metro cuadrado. Fíjense entonces que uno lo que puede hacer es pensar en la nube de dipolos, como mencionábamos en la clase pasada, o pensar esto como si de golpe el medio dieléctrico no existiera, como si acá hubiera vacío, y lo que sí tuviera fuera una pequeña concentración de carga sigma P más acá, una lámina, y una lámina de carga sigma P menos de este lado. Obviamente, lo que me va a estar generando esa distribución de carga, sigma P más y sigma P menos, va a ser un campo eléctrico E1, o el E inducido, como lo vamos a llamar aquí, E inducido, que va a estar apuntando en sentido contrario, porque va a ir de más a menos. Entonces, por un lado voy a tener el campo eléctrico externo, E0, que es el debido a las placas que están cargadas. Y en el material del material dieléctrico, la polarización se resume, o puede ser considerado equivalente a tener una distribución de carga sigma de polarización positiva y una sigma de polarización negativa acá, que me dan lugar a un campo eléctrico y se va a oponer a este E0. ¿Cuál es el campo eléctrico en cualquier punto que yo me pare del interior del dieléctrico? La suma del externo más el generado por el medio dieléctrico. Entonces, cuando llegamos a este punto, fíjense que lo que nosotros podemos hacer es entonces calcular el E inducido, lo cual va a ser el sigma inducido, o el sigma de polarización, en definitiva. Cualquiera de los dos, voy a estar mirando, yo me voy a quedar con la magnitud del sigma de polarización y ya le voy a poner la dirección que va a tener aquí. Si hago el cálculo explícito usando este valor para sigma de polarización y estoy ya dando la idea de para dónde va a ir, esto es lo mismo que si lo hubiera considerado un nuevo capacitor con sigma P más y sigma P menos, nada más, en vacío. El número que me da es 1,39 por 10 a la sexta volt por metro en las menos I. De tal manera que si yo miro cuánto valía el E0, el E libre, esto es simplemente sigma sobre epsilon 0 en I, que hubiera sido este. Este número me hubiera dado, después de poner el valor de sigma que teníamos aquí y el valor de la constante epsilon 0, me hubiera dado un número de 3,39 por 10 a la sexta volt por metros en I. Pueden darse cuenta que la suma de estos dos, suma vectorial de L0 libre más el E inducido interno, que es lo que me va a dar el campo eléctrico en cualquier punto del interior, es hacer 3,39 menos 1,39. El resultado son los 2 millones de volt por metro que yo obtuve a partir de la ley de Gauss. Pero fíjense qué rico que es el problema este, porque lo que me está permitiendo hacer es tener una mirada bastante amplia con respecto a ese problema. Porque yo podría decir que el problema está completamente resuelto cuando yo llegué a este punto. Sin embargo, si yo simplemente hago eso, no estaría pensando nunca
en términos de una pequeña acumulación de carga positiva en este borde, en una pequeña acumulación de carga negativa en este borde, del hecho de que dentro del dieléctrico va a haber un campo que va a estar actuando en contra, que ese es el campo que va a estar debilitando el E0, de manera que cuando yo me pare acá, la suma de este más este a nivel vectorial me esté dando el campo debilitado que obtengo. Cuando yo vengo por Gauss es muy pragmático, sale muy rápida la cuenta. Vengo, calculo el D, y del D voy al E, y con esto también voy al P, y ya está. Toda esta otra visión lo que me permite es rescatar, sin embargo, me da la posibilidad de poder rescatar una visión un poco más general del problema que tengo por delante. Muy bien. El problema que nos va a, entonces, con el cual vamos a seguir, va a ser el de intentar pensar ahora qué sucede si yo tengo dos dieléctricos y entonces en algún punto, dos dieléctricos o algo más general, un dieléctrico y un conductor, un dieléctrico y vacío. Pero lo que queremos ver es qué sucede a nivel de frontera. ¿Qué pasa si yo en realidad tengo dos medios, un medio 1, un medio 2, como pueden ver en la placa? Y yo quiero ver qué pasa a nivel de los vectores de campo. Entonces lo que voy a hacer para poder ver eso es plantear, voy a seguir el mismo orden que tenemos en la placa, voy a hacer 2 arriba, 1 abajo. Entonces voy a pensar primero en términos de la ley de Gauss. 2 arriba, 1 abajo. Y aquí voy a pensar en una superficie gaussiana que tenga la forma de una lata de atún. De tal manera que si yo hago ese corte, pero se los muestro, tal cual como estábamos mirando nosotros recién de una manera más plana, lo que voy a tener es esto. Entonces, voy a plantear que yo tengo un vector desplazamiento aquí, al cual voy a llamar D sub 2. Y acá voy a tener uno, al cual voy a llamar desde abajo D sub 1. O sea que esta sería la vista en perfil, por ejemplo. Voy a dejar que entre medio de estos dos medios dieléctricos, o lo que sean, hasta le doy la posibilidad de que haya un film. Voy a dejar la posibilidad de que haya un film y que valga con una densidad superficial de carga libre sigma. Entonces voy a hacer esto. Voy a tener mi medio 1 acá, mi medio 2 acá. Entonces 2 viene por arriba, 1 va por abajo y eventualmente la cantidad de carga que quede atrapado dentro de esta superficie gaussiana va a ser la cantidad de carga que viva justo allí en la interfaz y que la voy a llamar sigma entonces. Esta es mi superficie gaussiana S0, vista bien de perfil sería esa que estamos viendo ahí. Se puede complementar con la filmina que estamos viendo allí, pero de alguna manera es como que en un caso pongo un poco lateral o de perfil la superficie gaussiana, alcanzo a verla un poquito ladeada, sin embargo la frontera no me da la sensación de haber tenido la misma inclinación. Entonces quiero que quede claro que la figura que están viendo en la placa a la izquierda es básicamente lo que está representando es esto, y si justo incido con mi vista bien a nivel, lo vería de esa forma. Lo que quiero evaluar es el flujo a través de eso. Voy a evaluar la ley de Gauss. Pero voy a hacer que esa lata, como si fuera esa lata de atún,
tenga realmente un espesor infinitesimal. Eso quiere decir que yo voy a achatar todo lo que sea posible la tapa superior contra la frontera. Y la tapa inferior se va a venir todo lo que sea posible también contra la frontera. O sea que va a ser muy, pero muy finita. De tal manera que el único flujo que a mí me interese sea el flujo a través de sus dos tapas. La que ahora voy a estar marcando con una normal N2 y la de aquí que voy a estar marcando con una normal N1. Si yo planteo entonces la ley de Gauss a través de esa superficie S0, la ley de Gauss me dice que lo que voy a obtener es el flujo a través de las dos tapas. Pero eso va a ser D2 por el delta de D2 escalar el delta de superficie más D1 escalar delta de superficie vector. Y esto tiene que ser la cantidad de carga libre que viva encerrada ahí dentro de la superficie gaussiana, que va a ser sigma por delta S. Fíjense que como yo tengo que evaluar flujo, acá todavía estoy notando el producto escalar. Esto va a ser D2 escalar N2 por delta S más D1 escalar N1 por delta S igual a sigma por delta S. Simplifico estos delta S. Y lo otro que voy a utilizar ahora es que N1 es menos N2. Esta normal es menos la otra. Entonces, si yo reemplazo acá N1 por menos N2, lo que voy a tener es que D2 menos D1 escalar N2 tiene que ser igual a sigma. Lo cual lo podemos poner de otra forma y decir, el producto escalar de D2 con N2 va a ser el D2 normal, o el D2 perpendicular a la superficie. D2 normal menos D1 normal tiene que ser igual a la densidad de carga libre. Y eso lo que me está diciendo es lo que yo interpreto como mi primera condición de frontera. Uno puede tener un vector de desplazamiento en este medio que valga D2, en este D1. Estamos mirando justo lo que sucede a nivel de la frontera, no un centímetro más arriba o un centímetro por debajo. Es justo a nivel de frontera este análisis. Lo que esto me está diciendo es que si yo tengo entonces un vector de desplazamiento de 2 aquí y de 1 por debajo, las componentes perpendiculares a la superficie, lo que interpreto como D2 normal y D1 normal, si tienen una discontinuidad es porque hay una densidad superficial de carga sigma, libre, en sándwich, entre los dos. O sea, que no puedo, si yo no tuviera, esto fuera vidrio y agua, por ejemplo, y no hubiera un film de carga libre, no hay sigma, vidrio y agua, entonces sigma es 0. Y eso lo que me dice es que la componente normal del vector de desplazamiento tiene que ser continua. No puede haber un salto en la componente normal del vector de desplazamiento. Fíjense que de hecho nos pasó. Cuando nosotros vinimos a este problema recién, una cosa que nos dimos cuenta fue que el campo eléctrico, el vector de desplazamiento, nos había dado lo mismo tanto adentro como afuera. Y eso fue porque nosotros cuando cruzamos la frontera acá, en particular si hubiéramos evaluado justo en R igual a R, grande, nos hubiéramos dado cuenta que viniendo desde afuera, el vector de desplazamiento hubiera sido idéntico al vector de desplazamiento yendo desde adentro. En este caso en particular, los D eran puramente perpendiculares y no había densidad de carga libre en esta frontera. Es por eso que es continuo el D
cuando yo llegué ahí. Era puramente perpendicular a la superficie, en cualquier punto de la superficie, y no había una densidad de carga libre. El D tenía que ser continuo, entonces. En términos más generales, lo que uno está aseverando es solamente qué pasa a nivel de la componente normal. El otro caso que vamos a mirar, la otra propiedad para la frontera, es ver qué sucede a nivel del campo eléctrico. Y esta en realidad ya es un cálculo por el cual hemos transitado anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con el medio dieléctrico. Voy a seguir pensando en el medio dieléctrico 1 aquí y en el 2 acá. Voy a seguir utilizando la misma forma de representar esto. Y lo que voy a hacer es tomar una curva así, que la voy a recorrer, una curva C, que la voy a recorrer de esa forma. Quiero simplemente respetarle el mismo orden de puntos. Entonces A, B, C, D, A, B, C y D. Déjenme que entonces pongamos el vector campo eléctrico en 2, voy a asumir que es este. El vector campo eléctrico en 1, si quieren pensamos que está acá, así. Y un detalle importante, estamos haciendo estas cosas a nivel local. Eso quiere decir que quizás fue obvio en este punto, pero vale la pena que lo recordemos una vez más. Lo que asumí en este punto es que en las dimensiones que tenía la superficie gaussiana, el vector D2 fue el mismo vector a lo largo de toda la etapa. Por eso el flujo lo pude poner como D escalar delta S. Acá voy a pensar que el campo eléctrico E2 es el mismo a lo largo de todos estos puntos y que el campo eléctrico E1 va a ser el mismo a lo largo de todos estos puntos, y voy a pensar que los segmentos AD y BC son despreciables. AD y BC los voy a asumir despreciables en cuanto a su longitud, comparado con lo otro. Yo sé que como estoy trabajando con un campo electrostático, la integral de línea del campo eléctrico a lo largo de una curva cerrada me tiene que dar 0. Y para este caso particular, y si yo llamo delta L a un vector que vaya desde A hasta B, a un elemento de línea que vaya así, entonces lo que voy a tener como resultado de la integral de línea es que el campo eléctrico E2 escalar delta L, que va a ser la integral yendo desde A hasta B, más la integral desde C hasta D, que va a ser E1 escalar menos delta L, tiene que ser igual a 0. O sea, lo que estoy haciendo es que la integral del campo eléctrico entre A y B más la integral entre B y C, más la integral entre C y D, más la integral entre D y A, tenga que ser igual a 0. Pero resulta que acabábamos de mencionar que haciendo los segmentos A y D y B y C despreciables, yo lo que voy a poder hacer automáticamente es sacarme de encima o de poder despreciar las contribuciones de la integral entre D y A y entre B y C. Entonces la integral de línea solamente me va a quedar la integral entre A y B, que es esto, más la integral entre C y D, que es esto. Lo que esto me está diciendo entonces es que E2 menos E1 escalar delta L me va a dar igual a 0. O lo que es lo mismo, lo que esto me dice después de tomar el producto escalar, es que E2 tangencial tiene que ser igual a E1 tangencial. Las componentes paralelas de campo, paralelas a la superficie o a la frontera, tienen que ser coincidentes. La componente de E1, si yo la proyecto
en un eje normal a esta superficie y en un eje paralelo a esta superficie, la componente paralela de E1 tiene que ser igual a la componente paralela de E2. Estas dos en conjunto son las denominadas condiciones en la frontera para medios dieléctricos. Como caso particular, yo hasta podría llegar a pensar el conductor como un caso límite, haciendo la constante dieléctrica tendiendo a infinito. Recuperaría entonces como un caso límite que uno de los medios sean un medio dieléctrico. Muy bien. Eso cierra en gran medida lo que sería el aspecto formal de medios dieléctricos. Lo único que nos quedaría por eventualmente pensar o simplemente entender para dónde va direccionado un análisis más general es qué sucede si yo no estoy en condiciones de alta simetría en las cuales la ley de Gauss sea la que me ayude para poder obtener estas cantidades. En ese caso, yo el otro día lo dejé presentado, pero quizás por una cuestión técnica no hice un hincapié muy fuerte en eso, pero no existe una ley de Gauss para el vector desplazamiento. Eso implica que hay dos formas de poder trabajar con dieléctricos. O puedo trabajar en términos del vector desplazamiento con la ley de Gauss, si tuviera las simetrías. Existen algunos problemas puntuales que eventualmente yo los podría manejar con carga-imagen. Y si no, lo único que me resta es ir a Laplace. Sabiendo que como parte de las condiciones de borde que yo pido en Laplace, está el pedir que se cumplan estas condiciones de frontera. De hecho, ustedes van a tener que resolver en la guía un problema que involucra un campo eléctrico externo y una esfera dieléctrica. Y eso solamente se puede resolver por Laplace. Pero ¿qué vamos a hacer ahí? Nosotros les vamos a dar la solución. Es la misma en términos generales que ya encontraron ustedes en el caso de trabajar con una esfera conductora. Los términos generales son los mismos de la solución. Pero las constantes las van a poder determinar pidiendo que se cumplan las condiciones de la frontera entre los dieléctricos. Pero bueno, en lo que nos atañe a nosotros simplemente va a ser un problema que nos muestre un horizonte para dónde se extiende, pero no nos vamos a estar peleando con la resolución de ese tipo de problemas, que por el momento entonces nos van a exceder. Y en este momento entonces lo que vamos a hacer es introducirnos, ya con esto en la mano, al concepto de capacitor, que si bien lo hemos estado mencionando, ya hemos estado de alguna forma haciendo uso de la notación, nunca realmente definimos qué entendíamos por un capacitor. La idea para nosotros en realidad viene de antes, y déjenme que me detenga un instante en lo que fue el conductor esférico. Nosotros sabíamos que para un conductor esférico de un radio A, ustedes sabían que si le depositaban entonces carga, la cual obviamente iba a la superficie, lo que ustedes iban a tener era una cantidad de carga Q distribuida en la superficie. Sabían que el potencial, siempre tomando el punto de referencia 0 en el infinito, el potencial que tuvieran sobre la superficie de ese conductor iba a ser 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre el radio A. O sea, de alguna manera, la cantidad de carga que podía llegar a vivir en la superficie de ese conductor estaba relacionada con el valor del potencial eléctrico a través de esta constante de proporcionalidad. O sea que lo que quiero retener acá es que la cantidad de carga que vivía en el conductor era proporcional al potencial eléctrico que tuviera. Si bien esto fue fácil de obtener para el caso de un conductor esférico, se puede demostrar que esta parte es en realidad un resultado general y que los conductores respetan eso, que hay una proporcionalidad entre el valor del potencial eléctrico que uno tiene y la cantidad de carga que tiene depositada encima del mismo. Y la constante de proporcionalidad
se la conoce como capacitancia y se la nota con la letra C mayúscula. En particular, nos va a interesar explorar esta relación en el caso particular en que lo que nosotros tengamos sean capacitores. En honor a Michael Faraday, fíjense ya la unidad que tiene esa capacitancia, es un cociente de Coulomb sobre volt, y nosotros lo que hacemos es denominar a esa unidad Faraday o Faradio, generalmente en los libros en español, en honor a Michael Faraday. Un faradio es entonces el cociente entre un Coulomb y un volt, o un Coulomb por volt. Entonces vamos a ver un poco cómo se relaciona este concepto de capacitancia en el caso que uno lo que tenga son capacitores. Un capacitor en términos generales para nosotros va a ser dos conductores, uno de los cuales tenga una cantidad de carga más Q y el otro tenga una cantidad de carga menos Q. De tal forma que si yo veo la carga del capacitor total va a ser 0. Si ustedes miran esta placa, lo que les están mostrando es justamente un capacitor de placas paralelas, que ya lo hemos mencionado muchas veces. Dos placas con un área A, con una distancia de separación D. Una de las placas tiene una cantidad de carga más Q, la otra tiene una cantidad de carga menos Q. Vamos a ver entonces cómo obtenemos nosotros una expresión para la capacitancia en el caso de que estemos trabajando con el capacitor de placas paralelas. Entonces lo que voy a hacer es pensar que tengo mi capacitor de placas paralelas y voy a poner una cantidad de carga más Q de este lado, una cantidad de carga menos Q desde este otro lado, y lo que vamos a hacer ahora es usar la ley de Gauss para ver cuál es el campo eléctrico en toda esta superficie. Voy a asumir que estas tienen un área A y que la distancia de separación entre estas dos placas es D. Entonces, de acuerdo a la ley de Gauss, usando la ley de Gauss, yo lo que sé es que el campo eléctrico aquí dentro es sigma sobre epsilon 0. Lo cual, en la dirección de I, lo cual lo voy a poder aproximar, si pienso que la ley de Gauss es una buena aproximación para el campo eléctrico y me olvido momentáneamente de los efectos de borde de estas regiones, esto va a ser lo mismo que la cantidad de carga Q dividido el área, epsilon 0, en las I. O sea que reemplacé el sigma o estimé el sigma directamente como el cociente de la cantidad de carga Q dividido el área de la placa A. Y entonces lo que voy a ver ahora es que la diferencia de potencial que tengo entre esos dos extremos, supongamos que este sea la placa que está a un potencial BA y este sea una placa que está a un potencial B sub B, lo que yo sé por la definición de diferencia de potencial es que V en B menos B en A tiene que ser menos la integral desde A hasta B de E escalar diferencial de L. Entonces, se puede ver, si yo absorbo el signo menos aquí dentro, es bastante inmediato darse cuenta que la diferencia de lo que es más, fíjense que el campo eléctrico, ustedes saben que va a ir de más a menos. O sea que el potencial crece en esta dirección. O sea que el potencial en A va a ser más grande que el potencial en B. Déjenme que absorba el signo menos aquí y entonces me va a quedar B en A menos B en B igual a la integral entre A y B del campo.
Pero esto no es ni más ni menos que, utilizando que el diferencial de L es diferencial de X en Y, esto no es ni más ni menos que Q sobre A epsilon 0 multiplicado por la distancia D, que es la distancia de ir desde A hasta B. BA menos BB lo voy a definir como BAB. Y entonces pueden darse cuenta que si nosotros despejamos a partir de acá Q en función de del delta de potencial o del BAB, lo que me queda es que Q es A por epsilon 0 sobre D por BAB. Fíjense que de vuelta me aparece una proporcionalidad entre la cantidad de carga que iba en el capacitor y la diferencia de potencial que haya entre las dos placas del mismo. A esta cantidad que está acá, nosotros la llamamos entonces la capacitancia para el caso en el que uno tenga un capacitor de placas paralelas. Y lo que me va a estar diciendo es cuánta carga puedo almacenar en una configuración si yo la expongo a una diferencia de potencial VAB. Y lo que me dice principalmente es que está asociada, en el caso de que esto sea vacío, a parámetros de tipo geométrico. Depende cuánto valga el área entre las placas y depende de cuánto sea la distancia de separación que haya entre las mismas. Ante una misma diferencia de potencial VAB, supongamos que sean 9 volts, en función de que las superficies de las placas sean más grandes o que estén más cerca o más lejos, eso me va a condicionar la cantidad de carga entonces que va a vivir en las mismas. Y eso, lo que vamos a hacer ahora, de alguna manera, es poner un medio dieléctrico en el interior. Esto lo hicimos hasta ahora en vacío. Paso siguiente sería que viniéramos aquí y que nosotros rellenáramos esto con un dieléctrico. Entonces, pensemos un poco qué es lo que sucede si ahora nosotros tenemos una carga más Q aquí, una carga menos Q acá, y en el medio ponemos un cierto medio dieléctrico. En particular, voy a pensar que este medio dieléctrico está caracterizado por una constante K. Allí. Si yo hago eso, ¿en qué va a cambiar el planteo que estuve haciendo recién? Bueno, que en vez de estar pensando en la ley de Gauss para el campo eléctrico, voy a tener que pensar en términos del vector de desplazamiento. Pero este problema es justamente el que acabamos de resolver hace un rato. Yo sé que en los puntos del interior el campo eléctrico va a ser sigma sobre k veces epsilon 0. Me quedaba debilitado k veces el campo eléctrico en cualquier punto del interior con respecto al que tendría en vacío. Entonces, yo esto lo puedo escribir nuevamente como Q sobre A k veces epsilon 0 en I. No tarda mucho en darme cuenta que yo puedo repetir estos dos pasos de manera idéntica y el único cambio es que donde antes tenía epsilon 0, ahora voy a tener k veces epsilon 0. Entonces, ¿a dónde llego con ese resultado? Bueno, a lo que voy a llegar es a obtener una expresión tal cual como esta, pero en el cual la carga va a ser ahora k veces epsilon 0 por A sobre D por BAB. Entonces, fíjense lo primero que uno nota. El hecho de que utilice un medio dieléctrico hace que yo pueda obtener, para una diferencia de potencial dada, la misma cantidad de carga, pero en realidad con una dimensión mucho más chica. Si ustedes miran la primera placa, la que hoy estuvimos utilizando como placa de presentación, lo que van a estar viendo ahí, y que señalo en este momento, es lo que se denomina un capacitor, pero
con aire. Eso que están viendo ahí es una radio muy primitiva, una radio del estilo de las de galena. Y el capacitor, ya lo vamos a ver más adelante, es quien va a ser de sintonizador. Ese es un capacitor variable porque es como que tuviera dos placas juntas, pero en función de que solapen o no solapen, estoy teniendo un área efectiva para mi capacitor. Pero fíjense el tamaño que tenía eso. Eso es una cosa que tiene, si se los tengo que mostrar, tiene el tamaño, lo tienen que agarrar con el puño a ese capacitor. Si ustedes tuvieron la suerte de poder ver alguna radio vieja, estamos hablando de años 1940, 1950, habrán visto el tamaño que tenían esas radios. El hecho de estar utilizando aire hacía que uno tuviera que tener cierto tamaño para los dispositivos. Hoy en día, al estar trabajando con distintos medios dieléctricos, uno puede obtener el mismo objetivo, puede generar un instrumento o un elemento que tenga el mismo rol, pero yo, aumentando el K, puedo achicar el área. Y eso me lleva automáticamente a una idea de estar haciendo una miniatura o de estar pudiendo achicar los tamaños de los dispositivos. No quiero escaparme, entonces esto en términos generales es lo que nosotros vamos a conocer como la capacitancia para el caso de un capacitor de placas paralelas. Varía proporcionalmente al área y como la inversa de la distancia de separación entre las mismas. Pero no quiero escaparme de este problema sin estar mencionando explícitamente, darles una idea de lo que es un faradio, de qué magnitud representa un faradio. Entonces lo que voy a hacer es pensar en un capacitor de placas paralelas y les voy a decir cuán grande sería un capacitor como este en aire, en vacío, da lo mismo en este punto, en cuanto al valor del K. ¿Cuán grande tendría que ser un capacitor? ¿Qué área tendría que tener un capacitor de placas paralelas si está separado una distancia de 1 milímetro y la capacitancia yo sé que vale un faradio? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale A para un capacitor en vacío de 1 faradio con D igual a 1 milímetro? Entonces, lo que tengo que hacer es básicamente venir a la expresión de aquí arriba y decir que 1 faradio tiene que ser igual al área que yo quiera por el epsilon 0, constante que ya conocemos, y aquí poner 10 a la menos 3 en metros. Pongo este valor de epsilon 0, que era un 8,854 por 10 a la menos 12, y lo que me da es que el área de esto es de 1,13 por 10 a la 8 metros cuadrados. Esto es un cuadrado de 10,6 kilómetros de lado. O sea que es realmente un tamaño impresionante y me da una idea de lo grande que es la unidad del faradio. Es por eso que en general lo que nosotros van a ver ustedes es que generalmente las unidades que vamos a utilizar van a ser microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Son las tres unidades que generalmente vamos a utilizar. Son 10 a la menos 6 faradios, 10 a la menos 9 faradios y 10 a la menos 12 faradios. Eso es lo que ustedes más frecuentemente van a encontrar en esos órdenes o en ese tipo de unidades en cuanto a los componentes de electrónica que después se irán utilizando. Muy bien, miremos ahora qué sucede si uno lo que tuviera es un capacitor de tipo cilíndrico. Y voy a intentar seguir el mismo tipo de razonamiento. Les dejaré a ustedes después que planteen el caso de un capacitor esférico. En el caso del capacitor cilíndrico,
Entonces, lo que voy a estar pensando es que voy a tener un cilindro interno que va a tener un radio A, un cilindro externo que va a tener un radio B. El cilindro interno le voy a dar carga más Q al que está aquí dentro. Al cilindro de afuera le voy a dar una carga menos Q. Y voy a asumir que la distancia o la altura que va a tener esto va a ser L. De vuelta, me voy a tomar el permiso de usar la expresión dada por la ley de Gauss para un cilindro infinito como una forma de poder tener un primer número o un número que me permita hacer un tratamiento del problema. Entonces, la zona en la cual me va a interesar a mí poder tener esto va a ser este cilindro interior. Voy a pensar que va a estar en un potencial BA, este va a estar en un potencial BB, y yo lo que quiero ver es qué sucede en la zona A menor que R menor que B. Entonces voy a plantear la ley de Gauss, que me va a decir que esta es la cantidad de carga libre encerrada sobre una superficie gaussiana S0 que va a vivir en el interior, una superficie entonces que va a ser un cilindro que viva por acá, que tenga un radio R, y lo que voy a obtener entonces como resultado de esto es de este lado D por 2pi por R por L, y aquí la cantidad de carga encerrada que va a ser más Q. Entonces obtengo una expresión para el vector desplazamiento, que es Q sobre 2pi RL n sub R, y entonces a partir de acá puedo obtener también el campo eléctrico. Ya es más, lo voy a plantear como si en el medio hubiera, para evitarme los dos pasos que hicimos antes, entre medio de las dos, déjenme que ya le ponga un medio dieléctrico con una constante K. Ya rellené la zona entre los dos conductores. Entonces hago D dividido el épsilon y me queda Q sobre K veces epsilon 0, 2pi RL n sub R. De tal manera que el potencial BAB, que va a ser BA menos BB, va a ser la integral entre A y B de E escalar diferencial de línea. Voy a tomar como diferencial de línea el diferencial de R n sub R. Estoy trabajando en cilíndricas. Y cuando hago esto, entonces reemplazando esa expresión que teníamos para el campo eléctrico, tomando el producto escalar aquí, lo que voy a obtener es 1, saco todas las constantes afuera, 1 sobre 2pi epsilon 0L, el K, y la integral esta en definitiva es la integral de 1 sobre R diferencial de R, lo cual me da un logaritmo. Entonces me da el logaritmo natural de B sobre A. De vuelta, esta expresión es lo que denominamos BAB. Y entonces, una vez más, me doy cuenta, me faltó la carga, que entre la carga y la diferencia de potencial voy a tener entonces una cierta proporcionalidad, y es la que voy a despejar ahora. Si yo despejo de esta expresión el Q y lo dejo en función del BAB, lo que me va a quedar es 2pi epsilon 0 L K sobre logaritmo natural de B sobre A, y esto por BAB.
Fíjense que lo que acabamos de obtener entonces aquí es la expresión para la capacitancia en el caso de un capacitor cilíndrico que tenga radio interior A, radio exterior B y que esté una longitud L y que esté relleno con un material dieléctrico de constante dieléctrica K. Obviamente que si uno se pone estricto en cuanto a qué pasó con los bordes, tiene que tomar entre pinzas el alcance exacto de la expresión. Sin embargo, uno puede ver que las formas funcionales o las dependencias funcionales que estamos mirando, en este caso, que la capacitancia sea proporcional a la longitud, que varíe inversamente con el logaritmo del cociente de los radios, ese tipo de dependencias funcionales en general se suelen satisfacer sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, con eso que estamos discutiendo hasta ese punto, lo que vamos a hacer ahora, en los últimos minutos que nos quedan, es discutir a ver qué pasa cuando yo tenga, ya les dije que les dejo el caso del capacitor esférico, está en Serway planteado, pero lo pueden mirar, la tecnología o el procedimiento sería exactamente el mismo, y lo que quiero ver es qué pasa cuando uno tiene dos o más capacitores, cómo puede hacer un arreglo del tipo que se suelen denominar en serie o en paralelo. Entonces, la idea para nosotros en este momento, o donde estamos situados, es en el siguiente escenario. Hicimos el capacitor plano, hicimos el capacitor cilíndrico, el capacitor esférico les queda a ustedes. Ahí tienen algunas formas de capacitores comercialmente disponibles. Muchos de ellos ya no los hemos encontrado, simplemente de abrir algún instrumento tan chico y tan cotidiano como puede ser un control remoto, por ejemplo. Fíjense los cambios de tamaño entre un capacitor del estilo del que les mostré con núcleo de aire y los capacitores ya que tienen forma de lenteja o tipo cilíndricos. Simplemente un pequeño detalle, el tipo de relleno cambia con el tipo de utilidad que uno le quiera dar. Hay algunos capacitores que tienen simplemente papel impregnado con parafina. Ahí tienen una forma muy barata de construir un capacitor, teniendo dos papeles metálicos y usando como aislante papel en el medio, después enrollándolo. Hay capacitores que están diseñados para alto voltaje, que en realidad las placas están separadas por algún tipo de aceite. Y después hay otros que son tipo electrolítico. Son todos distintos tipos de relleno. ¿Con qué, simplemente como dato, cuál es el criterio bajo el cual se elige un relleno o en el otro? Bueno, muchas veces cuál es la fortaleza dieléctrica que tenga ese material. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ahí los tres casos que yo rodeé, que estuve señalizando en esa placa, Mylar, que es básicamente el acetato que viene en los cuellos de las camisas, papel impregnado con parafina o aceite siliconado, verán que las constantes dieléctricas no son tan distintas. 3.2, 3.5, 2.5 están en el orden, pero si lo que miran es la fortaleza, la resistencia dieléctrica, el Mylar a los 7 millones de volt por metro se pincha como capacitor, se vuelve conductor en medio, es el equivalente a pensar que salte una chispa directamente. Puede utilizar el papel parafinado hasta 11 millones de volt por metro y el aceite siliconado hasta 15 millones de volt por metro. Eso quiere decir que cuando estoy mirando la capacitancia, si bien ante una misma diferencia de potencial las cantidades de carga van a ser las mismas o muy similares en el orden para los tres casos que estamos marcando, la magnitud de campo eléctrico que pueden soportar sí son muy diferentes. Por eso ustedes van a ver que comercialmente hay toda una fauna de capacitores en función del tipo de uso que uno les quiera dar. Y entonces el punto en el cual nosotros nos vamos a detener en este momento es en intentar ver qué sucede si yo lo que tuviera fueran capacitores que los estuviera poniendo, como se suele denominar, en serie en paralelo. O sea que lo que voy a pensar primero voy a mirar el caso en serie.
es ver qué sucede si yo tuviera dos capacitores que estuvieran uno atrás del otro como si fueran vagones de un tren. Voy a marcar este punto como A, voy a marcar este punto como B y voy a marcar este punto como C. No lo dije, pero es obvio a este punto. Esta representación, que gráficamente para nosotros fue un capacitor de placas paralelas, a la hora de tener que dibujar un circuito eléctrico, va a representar un capacitor independientemente de que no sea de placas paralelas, que pueda ser cilíndrico o que sea de otro tipo. Este va a ser el símbolo que vamos a tener nosotros para el capacitor. Entonces, yo voy a asumir que tengo dos capacitores, uno con una capacitancia C1, otro con una capacitancia C2, no tienen por qué ser las mismas. De tal manera que los voy a exponer entre este punto y este punto a una diferencia de potencial y me va a quedar, esta placa me va a quedar cargada positiva, esta placa me va a quedar cargada positiva, esta placa me va a quedar cargada negativa y esta también. Y lo que voy a hacer es poner los terminales A y B a una diferencia de potencial B a B. Esto puede haber sido a través de una pila, si quieren. Entonces, se puede ver que la diferencia de potencial entre A y B tiene que ser la diferencia de potencial entre A y C más la diferencia de potencial entre C y B. Y por otra parte, yo sé que la carga Q1 en este capacitor, cuánta carga viva como más Q1 en esta placa y como menos Q1 en esta otra, va a ser C1 por la diferencia de potencial entre A y C. Eso es lo que nosotros acabamos de ver. Si repito para este otro, Q2 va a ser C2 por VCB, por la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Pero pueden darse cuenta que en realidad en esta parte del conductor es como que hubiera hecho una H acá. Como caso límite esto puede ser vacío, si quieren, en el medio. Pero no hay problema, estoy concentrándome en esa H que acabo de resaltar. Entonces no hay cargas que en realidad estén saltando y depositándose ahí, sino que lo que pasó fue que se trajo esta carga más Q de este lado y esta quedó con menos Q y por ende este lado quedó con más Q y este quedó con menos Q. O sea que a lo que quiero llegar es que Q1 en realidad tiene que ser igual a Q2. Porque si no fuera así, yo tendría que haber estado depositando cargas de manera extra dentro de esta H. Y no lo hice. Yo al conectar esto a eventualmente una batería, lo que hice fue que acá se acumulara más Q. De ese lado se me indujo una menos Q. De este lado me quedó más Q. Esto sigue siendo como un todo neutro la H. Y de este lado me quedó con menos Q. Yo junto toda esta información entonces, y lo que voy a hacer ahora es despejar una expresión para VAC y una expresión para BCB a partir de acá y las voy a reemplazar allí. Y fíjense que lo que me queda entonces es lo siguiente, que el VAB es Q1 sobre C1, que sería VAC, más Q2 sobre C2, que sería BCB. Pero si yo tengo en cuenta que Q1 es igual a Q2, lo factorizo y lo que me queda es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 multiplicado por Q. Fíjense lo que esto me está diciendo. Déjenme que lo reacomode y que en realidad despeje Q en función del VAB. Lo que esto me está diciendo es que Q va a ser 1 sobre C1 más 1 sobre C2 a la menos 1 por VAB.
Y esto, entonces, yo me doy cuenta automáticamente que lo que me está diciendo es que todo esto que está acá se tiene que estar comportando como C. Yo esperaría que esta fuera la capacitancia equivalente. Entonces, lo que me une a toda esta, la relación que me une a C1, a C2 como lucen como capacitancia equivalente, es que 1 sobre la capacitancia equivalente va a ser 1 sobre C1 más 1 sobre C2. O dicho de otra manera, esos dos capacitores que están en serie se comportan como si fueran un único capacitor cuya capacitancia sea C equivalente y esté dado por esta relación. Yo podría haber agregado muchos más acá, cuan vagones de tren, y lo único que hubiera terminado es sumando más 1 sobre C3 más 1 sobre C4 y así. Pero dos capacitores puestos en serie los puedo interpretar como un solo capacitor que tenga esta capacitancia equivalente, la dada por esa relación. El otro caso que vamos a analizar entonces es el caso en el cual estén en paralelo. Y en ese caso, lo que vamos a hacer es ponerlos de esta manera. Donde este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. Este va a ser el capacitor que tenga capacitancia C1, este va a ser el capacitor que tenga capacitancia C2. Yo voy a poner una diferencia de potencial VAB entre estos terminales, de tal manera que me quede una carga acá, una carga acá, una acá y una acá, positivas, y que por este lado me queden entonces cargas negativas. Y en este caso, lo que voy a ver es, lo que me voy a imaginar es todo lo que viva de este lado. Yo me doy cuenta que la carga que viva desde este primer costado, si lo quiero pensar como un único capacitor, va a tener que ser la carga que viva en 1 más la carga que viva en 2. O sea que aquí va a estar más Q1, aquí va a haber menos Q1, aquí va a haber más Q2 y aquí va a haber menos Q2. Todo lo que viva en esta parte, en esta primera parte de acá, es lo que viva en este más lo que viva en este. Yo quiero ver si esto se comporta como un único capacitor y con qué valor de capacitancia. Entonces, lo que voy a hacer ahora es utilizar la misma relación que venimos utilizando entre la carga, la diferencia de potencial y la capacitancia, y lo que voy a decir es que esta Q1 es C1 por VAB y que esta Q2 es C2 por VAB. Usando el hecho de que en realidad cuando estoy mirando diferencias de potencial, no importa si las miro por la rama de arriba o por la rama de abajo. Para mí, este punto y este punto son equivalentes entre sí, y este punto y este punto son equivalentes entre sí con el B. Entonces, la diferencia de potencial entre esta placa y esta placa es VAB. Y la diferencia de potencial entre esta placa y esta placa es VAB. Si yo factorizo esto acá, fíjense que me quedan C1 más C2 por VAB. Y eso lo que me dice entonces es que el C equivalente, en el caso de que yo ponga capacitores en paralelo, es la suma de las capacitancias. Un capacitor equivalente cuyo valor de capacitancia sea la suma de los capacitores que estoy poniendo allí. Bueno, con eso vamos a cerrar la clase de hoy. Lo que vamos a hacer en la próxima clase es utilizar todo esto en un problema más
vamos a iniciar con un problema que nos permita conjugar lo que hicimos con la ley de Gauss en dieléctricos, lo que hicimos con las condiciones de frontera, y que nos permita también introducir el concepto de capacitancia y poner todo eso en juego en simultáneo. Y a posteriori lo que vamos a hacer es adentrarnos en el concepto de energía, que es un concepto en el cual hasta ahora no hemos trabajado, pero nos va a ayudar a responder, por un lado, ciertas pautas que habíamos dejado en la propiedad de los conductores, y de alguna forma también nos va a allanar el camino, y lo vamos a necesitar en el futuro cuando lleguemos a trabajar con ondas electromagnéticas. Pero bueno, entonces con eso freno hoy y los espero en la clase que viene.